Hay una idea cómoda y profundamente errónea que se repite cada vez que se habla de Escorpio, que su silencio es una estrategia, una forma de ocultar, de manipular o de ejercer poder sobre los demás. Esa lectura es superficial. Nace de una mirada moderna que interpreta el silencio como ausencia de comunicación, cuando en las tradiciones antiguas el silencio era exactamente lo contrario, una forma avanzada de lenguaje. Escorpio no calla porque no tenga nada que decir. Calla porque no todo puede ser pronunciado sin consecuencias. Antes de que el zodiaco se convirtiera en identidad de entretenimiento o consuelo psicológico, fue un sistema de leyes simbólicas. No describía personalidades, describía umbrales. Y Escorpio no era un signo intenso ni oscuro en el sentido emocional moderno, sino el guardián de aquello que no debía circular libremente. En los templos antiguos, en las escuelas de iniciación, en los linajes de conocimiento profundo, existían silencios que no eran opcionales. Eran votos, eran límites, eran medidas de protección para la psique, para el alma y para el orden invisible. Por eso este video no es una lista de secretos para usar, ni un manual para entender mejor a Escorpio desde la curiosidad ligera. Es una advertencia sutil, porque los silencios sagrados de Escorpio no son cosas que se ocultan por miedo, vergüenza o estrategia social. Son cosas que no deben pronunciarse antes de tiempo, ni ante cualquiera, ni siquiera ante uno mismo, si no se ha atravesado el proceso necesario. En las tradiciones antiguas, nombrar algo era activarlo, darle forma, llamarlo a existir. Y no todo lo que existe internamente está listo para ser llamado. Escorpio representa ese punto del camino donde el alma descubre que hablar prematuramente puede romper lo que aún está gestándose, que hay verdades que al ser expuestas se vuelven frágiles, que hay conocimientos que fuera de su contexto se convierten en veneno, y que hay transformaciones que requieren oscuridad, silencio y tiempo no testigos ni validación externa. Esta lógica es incómoda para la mentalidad actual, obsesionada con expresar, compartir y explicarlo todo. Pero es precisamente por eso que Escorpio sigue siendo malinterpretado. Cuando Escorpio guarda silencio, no siempre está eligiendo. A veces está obedeciendo una ley interna que no negocia. Una ley que dice: esto aún no puede ser dicho sin dañar el proceso. Confundir ese silencio con frialdad, manipulación o misterio romántico es perder el punto central. El silencio de Escorpio no busca impresionar ni controlar. Busca preservar, contener, proteger algo que todavía no ha terminado de morir o de nacer. A lo largo de este recorrido, vamos a hablar de 5 silencios específicos, no como rasgos de carácter, sino como funciones sagradas. Cada uno responde a un tipo de conocimiento, de vínculo o de transformación que, si se pronuncia antes de tiempo, pierde su potencia o se vuelve destructivo. Y aquí conviene ser claro, desde el inicio: escuchar esto no te convierte en iniciado ni te da acceso a un poder especial.
Al contrario, te coloca frente a una responsabilidad incómoda. Discernir cuándo callar también es un acto de conciencia. Si esperas encontrar aquí frases para usar verdades para exhibir o silencios para imponer a otros, este no es el lugar. Pero si estás dispuesto a comprender por qué desde tiempos antiguos Escorpio fue asociado al umbral, al descenso y a la custodia de lo indecible, entonces este recorrido puede cambiar la forma en que entiendes el silencio, el tuyo y el de los demás para siempre. En las tradiciones antiguas, el dolor no era tratado como una emoción que debía ser expresada de inmediato, sino como una sustancia viva, algo que atravesaba fases, estados y maduraciones. Nombrarlo demasiado pronto no era un acto de valentía, sino de imprudencia. Escorpio encarna precisamente esa comprensión olvidada. No todo dolor debe ser pronunciado en cuanto aparece, porque al hacerlo se le da una forma fija antes de que haya cumplido su función transformadora. El primer silencio sagrado de Escorpio tiene que ver con esto, el verdadero nombre del dolor. No la historia superficial que puede contarse, no el relato socialmente aceptable, sino el núcleo real de la herida. Aquello que si se nombra sin haber sido atravesado, se cristaliza. En los sistemas iniciáticos antiguos, se sabía que poner palabras a una herida antes de tiempo podía convertirla en identidad. El dolor dejaba de ser un proceso y pasaba a ser quien soy. Escorpio guarda silencio para evitar esa trampa. Aquí es donde la mirada moderna suele equivocarse. Desde la psicología popular se repite que hablar sana que expresar, libera que nombrar, es integrar. Pero esa afirmación tomada como ley universal ignora algo fundamental: hablar también fija. Hablar puede congelar una experiencia que aún estaba destinada a mutar. Escorpio no se niega a hablar por desconfianza. Se niega porque entiende que hay dolores que necesitan morir primero en silencio antes de poder ser comprendidos. El dolor profundo, el que marca el alma, no siempre se revela de inmediato con su verdadero rostro. A veces se disfraza de rabia, de control, de distancia emocional, incluso de intensidad pasional. Escorpio lo sabe. Por eso no corre a explicarse, no corre a justificarse, no corre a contar lo que le pasó, porque sabe que si nombra la herida antes de haber llegado al fondo, solo estará nombrando la capa equivocada. Y una vez que algo ha sido nombrado, es difícil retirarle ese nombre. En los textos antiguos, conocer el nombre verdadero de algo implicaba poder sobre ello. Pero ese poder no era social ni psicológico, era ontológico. Nombrar significaba sellar. Por eso el nombre real del dolor solo se pronunciaba en el momento exacto, dentro del espacio correcto y ante quien podía sostenerlo. Escorpio carga con ese conocimiento de forma instintiva. Su silencio no es evasión, es una contención ritual, aunque ya no recuerde conscientemente el ritual. Este silencio suele ser malinterpretado por los demás. Se le acusa a Escorpio de cerrarse, de no compartir, de levantar muros innecesarios. Pero lo que muchos no ven es que al insistir en que Escorpio hable, están pidiéndole que rompa una ley interna.
que convierta un proceso vivo en una narrativa estática, que transforme una herida en discurso antes de que haya cumplido su descenso completo. Y eso, para Escorpio, no es alivio, es traición a su propio proceso. Hay dolores que, si se pronuncian demasiado pronto, se vuelven más fuertes, se repiten, se reactivan, se hacen centrales. Escorpio guarda silencio porque intuye que el dolor necesita atravesar la oscuridad sin testigos, necesita descomponerse, necesita perder sus máscaras. Solo entonces, cuando ya no domina, cuando ya no define, puede ser nombrado sin peligro. Antes de eso, el silencio no es represión, es sabiduría arcaica en acción. Por eso, este primer silencio no se rompe fácilmente. No porque Escorpio no confíe en nadie, sino porque no todo el mundo puede sostener el nombre verdadero del dolor. Y porque incluso cuando alguien podría hacerlo aún, puede no ser el momento. Escorpio espera, observa, desciende y calla, no para ocultar la herida, sino para permitir que se transforme sin quedar atrapada en palabras prematuras. El segundo silencio sagrado de Escorpio no nace del dolor, sino de la visión. Una visión que no se busca activamente y que, sin embargo, aparece. En las tradiciones antiguas se sabía que ver no siempre era un privilegio, a veces era una carga. Escorpio representa ese punto del camino donde la percepción atraviesa las capas visibles y alcanza lo que otros prefieren, no mirar intenciones ocultas, dinámicas subterráneas, verdades que aún no han sido reconocidas por quienes las encarnan. Esta visión no es intuición ligera ni sospecha emocional. Es una lectura profunda del campo humano. Escorpio percibe lo que se mueve debajo de las palabras, lo que aún no ha sido formulado ni asumido. Y aquí aparece la ley que justifica el silencio. No toda visión debe ser pronunciada, especialmente cuando no ha sido solicitada. En los sistemas iniciáticos, revelar lo visto sin permiso era considerado una violación del proceso del otro. La cultura moderna confunde honestidad con exposición. Cree que decir lo que uno ve es un acto de valentía moral. Pero las tradiciones antiguas operaban con otra ética, la de la no interferencia prematura. Escorpio encarna esa ética. Cuando calla lo que ve, no lo hace por miedo a la confrontación, sino porque entiende que ver algo no le otorga automáticamente el derecho a nombrarlo. Hay verdades que, si se pronuncian antes de que el otro esté preparado, no liberan, desestabilizan. Este silencio suele incomodar profundamente a quienes rodean a Escorpio. Se percibe como juicio, como distancia, incluso como arrogancia. Si sabes algo, ¿por qué no lo dices?, se le exige. Pero esa exigencia ignora una verdad fundamental. Decir una verdad que el otro aún no puede sostener es imponerla. Y Escorpio no fue diseñado para imponer. Fue diseñado para custodiar umbrales, no para empujar a nadie a cruzarlos. En los textos antiguos, la visión era considerada peligrosa si no iba acompañada de responsabilidad. Ver sin medida llevaba al aislamiento o a la destrucción del vínculo.
Por eso existían votos de silencio asociados a ciertos niveles de percepción. Escorpio porta ese voto de forma instintiva. No necesita reglas externas para saber cuándo callar. Su cuerpo, su energía, su incomodidad interna se activan como señal de límite. Este no es el momento. Este no es el espacio. Esta verdad no fue pedida. Aquí es donde muchos malinterpretan el silencio de Escorpio como manipulación pasiva. Creen que calla para mantener ventaja, pero esa lectura es superficial. Si Escorpio buscara ventaja, hablaría a destiempo. Usaría lo que ve como arma. El verdadero silencio escorpiano es lo contrario, renuncia al poder inmediato para no dañar el proceso a largo plazo. Calla no porque quiera controlar, sino porque no quiere interferir. Hay algo más profundo aún. Muchas veces lo que Escorpio ve tampoco está completamente formado. Es una tendencia, una sombra emergente, una posibilidad. Nombrarla demasiado pronto puede solidificarla, convertir una probabilidad en destino. Escorpio intuye este riesgo. Sabe que la palabra crea realidad y que usarla sin discernimiento puede sellar caminos que aún podían transformarse. Por eso este segundo silencio es uno de los más solitarios. Escorpio ve, entiende, conecta los puntos y guarda silencio, no para protegerse a sí mismo, sino para respetar el tiempo interno del otro. En una época que exige opinión inmediata y transparencia absoluta, este silencio parece sospechoso. Pero en la lógica antigua era una forma elevada de ética espiritual. Cuando Escorpio finalmente habla de lo que ve, suele hacerlo tarde a los ojos de los demás. Pero no es tarde en términos iniciáticos. Es justo cuando la verdad puede ser escuchada sin romper. Antes de eso, el silencio no es omisión, es custodia consciente de una visión que aún no debe cruzar el umbral del lenguaje. El tercer silencio sagrado de Escorpio no está relacionado con lo que se ve ni con lo que duele, sino con lo que todavía permanece unido, incluso cuando en apariencia ya debería haber terminado. En las tradiciones antiguas se comprendía que los vínculos no se rompen en el momento en que se pronuncia una despedida, ni cuando se toma una decisión racional. Los vínculos mueren cuando la energía que los sostiene ha completado su ciclo. Y hasta que eso ocurre, hablar de ellos puede mantenerlos vivos. Escorpio entiende esta ley de manera instintiva. Por eso guarda silencio sobre relaciones, pactos, lealtades o lazos que aún no han muerto del todo. No porque esté confundido, ni porque quiera retener, sino porque sabe que nombrar un vínculo incompleto lo reactiva. En los sistemas iniciáticos se evitaba hablar de un lazo en proceso de disolución, porque la palabra actuaba como alimento energético. Lo que se nombra se sostiene. Lo que se calla puede desintegrarse. La cultura moderna insiste en el cierre, en explicar, aclarar, definir. Cree que todo vínculo debe terminar con una conversación, una conclusión verbal, una narrativa clara. Pero esta idea es profundamente reciente. En la lógica antigua,
Muchos vínculos se disolvían en silencio, precisamente para no fijarlos más de lo necesario. Escorpio no busca explicaciones finales, porque sabe que explicar es prolongar cuando el alma ya ha comenzado a retirarse. Este silencio suele generar incomodidad en los demás. Se interpreta como ambigüedad, como falta de compromiso, como incapacidad para soltar. Pero la verdad es más incómoda aún. Escorpio percibe que el vínculo todavía respira, aunque esté agonizando. Y mientras eso sea así, hablar de él sería interferir con su proceso natural de muerte. Hay lazos que necesitan extinguirse sin testigos, sin discursos, sin memoriales emocionales. En las antiguas escuelas de misterio se enseñaba que todo vínculo profundo deja residuos energéticos. Cortarlo de forma brusca, verbal o teatral podía provocar retornos, repeticiones, reactivaciones kármicas. El silencio, en cambio, permitía una retirada gradual, una descomposición orgánica del lazo. Escorpio encarna este conocimiento arcaico, aunque muchas veces no sepa explicarlo. Su incomodidad al hablar de ciertos vínculos no es evasión, es respeto por el ritmo de la muerte simbólica. Aquí aparece una de las paradojas más difíciles de aceptar. A veces hablar para cerrar es una forma de no soltar, de mantener vivo algo que el cuerpo energético ya estaba dispuesto a dejar ir. Escorpio lo intuye. Por eso, cuando se le presiona para hablar de un vínculo que aún no ha muerto, siente una resistencia profunda. No porque quiera aferrarse, sino porque sabe que forzar la palabra es retrasar el final. Este silencio también protege a Escorpio de la dispersión energética. Cada vez que se habla de un vínculo no resuelto, una parte de la energía regresa allí. Se reactiva la memoria, el deseo, la herida o la lealtad. Escorpio guarda silencio para permitir que esa energía vuelva al centro, en lugar de seguir alimentando lo que ya está destinado a disolverse. No es frialdad, es economía espiritual. Cuando el vínculo finalmente muere, no en la mente sino en el campo energético, el silencio deja de ser necesario. Escorpio puede hablar entonces con claridad, sin carga, sin reactivación. Pero antes de ese punto, el silencio es una forma de acompañar la muerte sin interferir. Una práctica que la modernidad ha olvidado, pero que Escorpio aún recuerda. Por eso este tercer silencio no es cobardía ni confusión. Es una comprensión profunda de que no todo final necesita palabras y de que algunas despedidas solo pueden ocurrir cuando nadie las está mirando. El cuarto silencio sagrado de Escorpio nace del conocimiento, pero no de cualquier conocimiento. No se trata de información acumulada ni de datos que puedan compartirse sin riesgo. Se trata de un tipo de saber que cuando se expresa fuera de su contexto, aísla, distorsiona o vuelve peligroso al que lo porta. Las tradiciones antiguas sabían esto con claridad. No todo conocimiento estaba destinado a circular. Algunos saberes debían permanecer contenidos porque en manos no preparadas perdían su función iniciática y se convertían en ruido o en arma. Escorpio encarna ese principio de contención. Percibe cuando un conocimiento aún no puede ser compartido,
sin ser reducido, ridiculizado o mal utilizado. Por eso calla, no por elitismo, sino porque entiende que decir algo antes de que el otro tenga estructura para recibirlo no es enseñar, es desordenar. En los templos antiguos, este silencio no era opcional. Había niveles, umbrales, pruebas, no para excluir, sino para proteger la integridad del saber y de quien lo escuchaba. La mentalidad moderna suele rechazar esta idea. Defiende que todo conocimiento debe ser accesible, visible, democratizado. Pero esa lógica ignora una verdad incómoda. No todo el mundo está preparado para todo tipo de verdad al mismo tiempo. Escorpio no juzga esta falta de preparación, simplemente la reconoce. Y al reconocerla, guarda silencio. No porque se sienta superior, sino porque sabe que forzar el conocimiento crea resistencia o deformación. Este silencio genera soledad. El conocimiento que Escorpio porta no siempre encuentra eco. Compartirlo indiscriminadamente lo expone a la incomprensión, a la banalización o al ataque. Por eso aprende a veces desde muy temprano que callar también es una forma de supervivencia espiritual. No todo entorno puede sostener ciertas verdades sin volverse hostil. Escorpio lo siente en el cuerpo. Y el cuerpo para Escorpio es un oráculo que no se equivoca. En los sistemas iniciáticos se enseñaba que el conocimiento mal ubicado se vuelve tóxico, no porque sea falso, sino porque llega antes de tiempo. Escorpio guarda silencio para evitar ese desajuste. No busca convencer, no busca explicar. Sabe que hay verdades que solo pueden ser reconocidas cuando el otro ha recorrido un camino similar. Antes de eso, las palabras caen en vacío o generan rechazo. Este cuarto silencio suele confundirse con secretismo o con dificultad para comunicarse. Pero la raíz es otra. Escorpio entiende que el conocimiento transforma y que toda transformación exige un terreno preparado. Hablar sin ese terreno es desperdiciar la potencia del saber y exponerse al aislamiento innecesario. Por eso selecciona con cuidado cuándo, cómo y con quién comparte lo que sabe. Y muchas veces la respuesta correcta es no hacerlo. Cuando Escorpio rompe este silencio, no lo hace para impresionar ni para acumular seguidores. Lo hace porque reconoce una señal clara: el otro está listo. Hay apertura, hay resonancia, hay espacio interno. En ese momento el conocimiento deja de aislar y comienza a cumplir su función: despertar, no separar. Antes de ese punto, el silencio no es cierre, es custodia consciente de un saber que aún no debe circular. El quinto silencio sagrado de Escorpio es quizás el más incomprendido de todos, porque aparece justo en el momento en que la mente moderna exige explicación, definición e identidad. Este silencio surge cuando la transformación ya ha comenzado, pero aún no tiene forma estable. En las tradiciones antiguas se sabía que todo proceso de cambio profundo atravesaba una fase de indefinición peligrosa.
Nombrarse en ese punto era arriesgado. Definirse era prematuro. Hablar de lo que uno estaba siendo podía interrumpir el proceso mismo de devenir. Escorpio guarda silencio durante la transformación porque entiende que lo que aún está mutando no debe ser fijado por la palabra. La palabra crea contornos. La palabra estabiliza. Pero la transformación auténtica necesita fluidez, ambigüedad y sobre todo oscuridad. En los rituales iniciáticos, esta fase se vivía en aislamiento o en silencio absoluto. No para castigar al iniciado, sino para permitir que la antigua forma se disolviera sin interferencias externas. La cultura actual empuja a definirse constantemente. ¿Quién eres ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Qué versión nueva de ti está emergiendo? Escorpio siente estas preguntas como una presión invasiva, no porque no tenga respuestas, sino porque responderlas demasiado pronto equivale a congelar algo que aún no ha terminado de transformarse. La identidad, cuando se pronuncia antes de tiempo, se convierte en jaula. Este silencio también protege a Escorpio del juicio ajeno. Durante la transformación, la energía es inestable. Hay contradicciones, retrocesos, sombras que emergen sin haber sido integradas. Hablar en ese estado expone el proceso a miradas que no comprenden y a interpretaciones que fragmentan. Escorpio lo sabe. Por eso elige el silencio como un capullo energético, un espacio donde la metamorfosis puede completarse sin ser observada. En los textos antiguos se advertía que el iniciado que hablaba durante su transformación corría el riesgo de quedarse a medio camino. Al recibir reflejos externos, el proceso se desviaba. El silencio, en cambio, permitía que la energía siguiera su curso natural. Escorpio porta este conocimiento de forma instintiva. No necesita haber leído tratados antiguos para saber que hablar ahora sería traicionarse. Este quinto silencio suele generar desconcierto en los demás. Se interpreta como distancia, como frialdad, como falta de transparencia. Pero lo que ocurre en realidad es que Escorpio aún no sabe en qué se está convirtiendo y pretende honrar esa incertidumbre. No porque sea confuso, sino porque respeta la inteligencia del proceso. Hay algo profundamente honesto en admitir a través del silencio que aún no hay palabras adecuadas. Cuando la transformación se completa, no cuando se siente mejor, sino cuando se estabiliza el silencio, pierde su función. Escorpio puede entonces hablar con claridad, sin forzar, sin adornar. Pero antes de ese punto, el silencio no es vacío, es gestación consciente, un espacio donde lo nuevo se forma sin ser apresurado. Por eso, este quinto silencio es sagrado, porque protege el momento más vulnerable del cambio, aquel en el que lo viejo ya no sirve, pero lo nuevo aún no existe del todo. Escorpio entiende que hablar ahí es intervenir, y que a veces la intervención más sabia es no decir nada. Existe una confusión recurrente cuando se habla de Escorpio, la idea de que su silencio es permanente, absoluto, casi patológico.
nada más lejos de la lógica antigua. Escorpio no está hecho para callar siempre. Está hecho para saber cuándo el silencio deja de ser ley y se convierte en obstáculo. Porque incluso en las tradiciones más rigurosas, el silencio no era un fin en sí mismo, sino una fase, un guardián temporal, un umbral que, llegado el momento correcto, debía abrirse. Cuando Escorpio rompe el silencio, no lo hace por impulso ni por descarga emocional. Lo hace porque algo ha cambiado en la estructura interna. El dolor ha perdido su dominio. La visión ha encontrado terreno fértil. El vínculo ha muerto de verdad. El conocimiento ha encontrado a quien puede sostenerlo. La transformación se ha estabilizado. Solo entonces la palabra deja de ser peligrosa y se convierte en acto consciente. Por eso, las palabras de Escorpio, cuando llegan, suelen tener peso. No porque sean grandilocuentes, sino porque no compiten con el ruido. No buscan validación inmediata. No están diseñadas para convencer, sino para nombrar lo que ya es irreversible. En las escuelas antiguas se decía que la palabra pronunciada después del silencio no describía, sellaba. Confirmaba un estado que ya había sido atravesado en lo invisible. Este es el punto que muchos no comprenden. Esperan que Escorpio explique, justifique, dialogue, mientras el proceso aún está vivo. Pero Escorpio no funciona así. Su palabra llega cuando ya no necesita defenderse, cuando lo dicho no puede ser usado en su contra, ni malinterpretado sin quedar en evidencia. Habla cuando la verdad ya no depende de ser entendida para existir. Cuando Escorpio rompe el silencio, a menudo provoca incomodidad, porque su palabra no abre debate, cierra ciclos. No invita a negociación emocional. Marca un antes y un después. Esto no es crueldad ni rigidez. Es coherencia con una lógica antigua, donde la palabra era un acto de poder creativo y, por tanto, debía usarse con extrema precisión. También por eso Escorpio no responde a todas las preguntas, no aclara todas las dudas, no entra en todas las conversaciones. Su criterio no es social, sino interno. Habla cuando la palabra cumple una función clara. Calla cuando hablar sería redundante, prematuro o corrosivo. Esta selectividad suele incomodar en una época que confunde comunicación constante con honestidad. Cuando el silencio se rompe en el momento adecuado, ocurre algo particular. El impacto es duradero. Lo dicho por Escorpio no se olvida fácilmente, porque no nace de la reacción, sino de la integración. No busca provocar efecto inmediato, sino resonancia profunda. Y esa resonancia actúa con el tiempo, incluso cuando la conversación ya terminó. Comprender esto cambia por completo la forma de relacionarse con Escorpio. Deja de exigirse palabra donde aún debe haber silencio. Deja de interpretarse la reserva como rechazo. Y se empieza a reconocer algo más incómodo, pero más verdadero. El silencio escorpiano no es ausencia de vínculo, sino respeto por los ritmos invisibles del alma. Este sexto momento prepara el terreno para el cierre final, porque entender cuándo Escorpio habla
es comprender al mismo tiempo por qué cayó antes, y reconocer que en su lógica profunda, hablar y callar son actos igualmente sagrados siempre que ocurran en el momento exacto. Al llegar al final de este recorrido, es necesario desmontar una última ilusión, la idea de que el silencio, especialmente en Escorpio, es siempre una reacción emocional, una defensa psicológica o una forma de evitar el contacto. Esa lectura es cómoda, pero falsa. En las tradiciones antiguas, el silencio no era una carencia, sino una forma de obediencia a leyes invisibles. Y Escorpio no fue concebido como un signo que calla por temor, sino como aquel que sabe cuándo la palabra puede romper más de lo que repara. Los 5 silencios sagrados que hemos atravesado no son rasgos de personalidad ni estrategias sociales. Son funciones. Responden a momentos específicos del camino del alma donde hablar sería interferir, fijar, prolongar o deformar un proceso que necesita completarse en lo oculto. El dolor que aún no ha muerto, la visión que no fue pedida, el vínculo que todavía respira el conocimiento que aísla y la transformación que no ha terminado de tomar forma. Ninguno de estos estados se beneficia de la exposición prematura. La modernidad ha perdido esta comprensión. Confunde transparencia con conciencia. Cree que todo debe ser dicho, explicado, compartido. Pero esa urgencia por verbalizarlo todo no es sabiduría. Muchas veces es ansiedad disfrazada de honestidad. Escorpio se resiste a esa presión no porque sea cerrado, sino porque recuerda, aunque sea de forma instintiva, que la palabra es creadora y que usarla sin discernimiento tiene consecuencias reales. Esto no convierte a Escorpio en superior ni en portador de secretos para dominar a otros. Al contrario, le impone una carga incómoda, la de sostener procesos en soledad, la de guardar silencios que no pueden ser explicados sin ser traicionados. El silencio escorpiano no busca control ni misterio romántico. Busca coherencia interna. Busca respeto por los ritmos que no se aceleran sin costo. Si algo debe quedar claro, es esto: comprender estos silencios no te da derecho a exigirlos en otros, ni a usarlos como excusa para cerrar el corazón. Al contrario, te exige una pregunta incómoda. ¿Sabes distinguir cuándo hablar libera y cuándo hablar invade? Porque ese discernimiento no es exclusivo de Escorpio. Es una lección que atraviesa todo camino de conciencia madura. Quizá después de este recorrido empieces a mirar de otra forma los silencios que te incomodan. Tal vez descubras que no todo silencio es rechazo, ni frialdad, ni manipulación. Algunos son simplemente el espacio necesario para que algo termine de morir o de nacer sin ser interrumpido. Y tal vez, solo tal vez, empieces a reconocer también tus propios silencios sagrados. Escorpio no te pide que lo imites, no te pide que calles más. Te confronta con una verdad más exigente: no todo lo que sabes necesita ser dicho, y no todo lo que sientes está listo para ser nombrado. En un mundo que habla sin cesar, el silencio consciente
se ha vuelto una forma rara de integridad. Si Escorpio guarda silencio frente a algo, puede que no sea porque no confía, ni porque no siente. Puede que sea porque aún no es el tiempo. Y en la lógica antigua, respetar el tiempo era una de las formas más profundas de sabiduría.